¿Te has preguntado alguna vez si tu fe tiene el poder real de transformar la materia y sanar lo incurable? Jesús no dejó espacio a la duda. Prometió 5 señales sobrenaturales que acompañarían a los que creen, convirtiéndolos en canales de lo imposible. Si sientes que tu vida espiritual carece de fuerza, es porque probablemente no has activado estas promesas. Hoy vamos a revelarlas una a una, pero mantente alerta, porque la 5ª señal es tan radical que podría cambiar tu destino hoy mismo. ¿Te atreves a descubrir si realmente crees? Bienvenidos a un viaje que transformará para siempre tu percepción de la espiritualidad y el papel que juegas en este mundo. A menudo nos conformamos con una fe teórica, una que se limita a leer textos antiguos, cumplir con ciertos ritos dominicales y asistir a ceremonias que nos hacen sentir bien momentáneamente, pero que rara vez se manifiesta en nuestra realidad cotidiana cuando cerramos la puerta de la iglesia. Sin embargo, el Evangelio de Marcos en su capítulo 16 nos presenta un escenario completamente distinto y desafiante. Jesús, antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, no dejó un club social, una organización benéfica, ni una simple filosofía de autoayuda para mejorar la autoestima. Dejó un mandato cargado de autoridad y una promesa de poder explosivo. Él dijo claramente que estas señales seguirán a los que creen. Fíjate bien en la palabra seguirán. No dice que tú tienes que perseguir las señales con desesperación, ayunando 40 días solo para ver un destello de luz, sino que ellas, de manera natural, orgánica y constante, irán detrás de ti como una sombra sigue a un cuerpo bajo la luz del sol del mediodía. Contextualicemos este momento histórico para entender su magnitud. Los discípulos estaban confundidos, heridos y profundamente temerosos tras la traumática crucifixión de su maestro. Se escondían tras puertas cerradas por miedo a las autoridades. Pero la resurrección cambió las reglas del juego de forma definitiva. Jesús se les aparece y les encomienda la misión más ambiciosa de la historia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero Jesús, en su sabiduría infinita, sabía que las palabras por sí solas, por muy bellas que fueran, no serían suficientes para convencer a un mundo sumido en el dolor, la opresión romana y una incredulidad cínica. Por eso, dotó a sus seguidores de una credencial divina, lo sobrenatural como prueba de origen. En este video no solo vamos a enumerar estas señales como si fueran una lista de compras, sino que vamos a profundizar en su significado metafísico, espiritual y práctico. Vamos a entender por qué hoy en día muchos creyentes viven vidas de derrota, y qué cambios internos son necesarios para que estas promesas se vuelvan carne en tu propia experiencia. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en un terreno donde la lógica humana se rinde ante la soberanía de Dios, y donde lo imposible comienza a verse como algo cotidiano. La primera señal que menciona el Maestro es la autoridad directa sobre el mundo espiritual oscuro. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta declaración es mucho más que una escena de exorcismo dramático, como las que Hollywood nos ha acostumbrado a ver. En un sentido profundo, cotidiano y urgente, esta señal representa la capacidad legal y espiritual del creyente para limpiar su entorno de influencias negativas, opresiones mentales y estructuras de maldad que intentan dominar la voluntad humana. Cuando Jesús dice en mi nombre, está estableciendo un principio de representación legal absoluta. No es por tu fuerza física, ni por tu elocuencia al hablar, ni siquiera por tu nivel de santidad personal acumulada, sino por la autoridad delegada del nombre, que es sobre todo nombre. Imagina por un momento que eres un embajador en un país extranjero. Tú como individuo, no tienes poder para cambiar las leyes de ese país, pero tienes el respaldo total de la nación que representas. Si alguien te toca, está tocando a tu nación. Así funciona esta señal. Echar fuera demonios significa tener la capacidad de romper ciclos de adicción destructivos en tu familia, que han durado décadas. Detener patrones de depresión y ansiedad que han pasado de generación en generación como una herencia maldita. Y establecer una atmósfera de paz, donde antes reinaba el caos y la discordia. Es la facultad de decir basta a la oscuridad que intenta invadir tu hogar, tu negocio o tu propia mente.
Muchos psicólogos modernos hablan de sombras, traumas y complejos, pero desde la perspectiva espiritual, estas son a menudo entidades o influencias que deben ser expulsadas con la autoridad del reino. El creyente que realmente confía en la palabra de Dios no teme a la oscuridad, porque entiende que la luz que habita en él no es una vela pequeña, sino un sol abrasador. Esta señal es la base de la libertad espiritual. Es el primer paso para caminar en victoria, reclamando el territorio emocional y espiritual que el enemigo ha intentado robarnos durante años. Si crees, tienes el derecho legal de ordenar que toda influencia maligna, todo pensamiento de suicidio, toda estructura de escasez, y todo espíritu de división abandone tu vida de inmediato. La segunda señal es quizás una de las más fascinantes y lamentablemente más malinterpretadas de toda la Biblia: hablarán nuevas lenguas. A menudo, el debate se limita al fenómeno de la glosolalia o las lenguas angelicales en contextos pentecostales, pero esta promesa tiene una profundidad que abarca toda nuestra existencia comunicativa. Hablar nuevas lenguas simboliza una transformación radical en nuestra capacidad de conectar con lo divino, y sobre todo, de influir en nuestra realidad a través de la palabra. Cuando una persona comienza a creer de verdad, su lenguaje sufre una metamorfosis. Deja de hablar el idioma de la queja constante, el idioma de la derrota, del chisme y de la crítica destructiva, para comenzar a hablar el idioma del cielo, el idioma de la fe, de la esperanza y del amor incondicional. Piensa en la historia bíblica de la Torre de Babel, donde la soberbia humana provocó una confusión de lenguas que dividió a la humanidad para siempre. El Pentecostés y esta promesa de Jesús son el reverso exacto de esa maldición. Es la capacidad de comunicarnos en una frecuencia que el mundo cínico no puede entender. Hablar nuevas lenguas significa que tus palabras ahora tienen el poder de crear realidades, tal como Dios creó el universo mediante la palabra. Como dice el libro de Proverbios, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Un creyente activado en esta señal, utiliza su voz para bendecir lo que otros maldicen, para profetizar un futuro de gloria donde otros solo ven ruinas, y para declarar la voluntad de Dios sobre las circunstancias más adversas. Además, en el ámbito místico, representa esa comunión íntima con el Espíritu Santo, donde las palabras humanas resultan insuficientes, y el alma se comunica con su Creador en un nivel de frecuencia pura. Es un lenguaje de misterios que edifica el espíritu y fortalece al hombre interior contra los ataques del desánimo. Cuando activas esta señal, dejas de ser un simple eco de las malas noticias que inundan los medios de comunicación, para convertirte en una voz de autoridad que resuena con la verdad eterna. Tu vocabulario se limpia de la escasez, tu tono se llena de la gracia de Dios, y tus palabras comienzan a tener un peso espiritual que mueve montañas en el mundo invisible, antes de que se manifiesten en el visible. La tercera señal suele causar un temor reverencial o una gran confusión, si se toma de manera literal, y sin el discernimiento adecuado, tomarán en las manos serpientes. En la rica simbología bíblica, la serpiente siempre ha representado la astucia, el engaño, la traición y el ataque sorpresivo que busca inyectar veneno para paralizar a la presa. Que los creyentes tomen serpientes en sus manos, significa que Dios les otorga un discernimiento sobrenatural, y una protección absoluta para lidiar con situaciones peligrosas o personas con intenciones tóxicas, sin que el veneno de la amargura o la maldad penetre en su sistema. Es la promesa de que, aunque te encuentres caminando en medio de un nido de víboras, ya sea en tu entorno laboral, social o incluso familiar, la maldad externa no podrá penetrar tu escudo espiritual. Recordemos el impactía leña para calentarse. Una víbora altamente venenosa se le prendió de la mano. Los lugareños, llenos de superstición, esperaban que Pablo se hinchara y cayera muerto en cuestión de segundos, juzgándolo como un criminal. Pero Pablo, con una calma que desafía la lógica, simplemente sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió daño alguno. Esa es la manifestación física de una realidad espiritual constante. En tu vida diaria, esto se traduce en una inmunidad contra la envidia de los demás, contra las calumnias que intentan manchar tu reputación, y contra las trampas legales o financieras que otros puedan poner en tu camino.
Significa que tienes la capacidad de enfrentar los problemas más venenosos de la vida con una serenidad que confunde a tus adversarios. No es que los problemas o las personas difíciles desaparezcan mágicamente, sino que pierden su poder de destruirte o de amargar tu corazón. Dios te da la habilidad de manejar situaciones que para otros serían mortales o causarían un colapso nervioso. Esta señal te invita a caminar con una valentía inquebrantable, sabiendo que el Espíritu Santo neutraliza los ataques del enemigo antes de que lleguen a tocar tu esencia. Es la seguridad de que tu vida está protegida por un diseño divino, y nada que intente morderte podrá inyectar su veneno de odio o miedo en tu alma. La cuarta señal refuerza la idea de la preservación divina en un mundo que parece estar cada vez más contaminado. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Vivimos en una sociedad que no solo nos ofrece venenos físicos en los alimentos o el ambiente, sino venenos emocionales y espirituales masivos a través de lo que consumimos visual y auditivamente cada día. Esta promesa nos asegura que el creyente posee un sistema inmunológico espiritual de alta tecnología, capaz de filtrar, procesar y neutralizar las toxinas del sistema mundial. Es la capacidad de estar en el mundo, interactuar con él, trabajar en él, pero no ser del mundo, ni permitir que su podredumbre se pegue a nuestras vestiduras espirituales. Imagina que por necesidad o misión estás obligado a trabajar en un ambiente laboral extremadamente tóxico, donde impera la corrupción, la mentira y el maltrato. Esta señal es tu garantía de que esa atmósfera no corromperá tu integridad, no marchitará tu alegría, ni destruirá tu paz mental. Dios promete que su gracia actúa como un antídoto poderoso contra cualquier influencia externa que intente contaminar la pureza de tu fe. Pero también tiene una aplicación literal asombrosa. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de misioneros en selvas remotas, o prisioneros en campos de concentración que, en situaciones límite, fueron preservados milagrosamente tras ingerir agua contaminada o alimentos en mal estado que habrían matado a cualquier otra persona. Es la soberanía absoluta de Dios sobre las leyes de la biología y la química orgánica. Esta señal nos enseña a erradicar el miedo de nuestra existencia. El miedo es, de hecho, el veneno más común y letal de nuestra era moderna, y esta promesa lo anula por completo. Si tu confianza está anclada en el Altísimo, puedes vivir con la certeza de que Él vigila cada partícula que intenta entrar en tu sistema, dándote una resiliencia que desafía cualquier explicación científica o médica. Eres un portador de la vida eterna en un entorno que huele a muerte, y esa vida que llevas dentro es infinitamente más contagiosa y protectora que cualquier virus o veneno externo. Llegamos finalmente a la quinta señal, aquella que Jesús reservó para el final, debido a su impacto directo, visible y conmovedor en el sufrimiento humano. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la señal que más confronta nuestra lógica racionalista, nuestro sistema de creencias limitado, y a menudo, nuestra propia falta de fe. Nota algo fundamental. Jesús no dijo que solo los médicos o los especialistas pondrían las manos, aunque la ciencia médica es una herramienta bendecida por Dios para aliviar el dolor. Él dijo que los que creen lo harían. Imponer las manos no es un gesto mágico ni un truco de prestidigitación. Es un acto de transferencia legal de autoridad y de poder celestial. Es convertir tu cuerpo físico en un puente, en un cable de alta tensión entre los recursos ilimitados del cielo y las necesidades urgentes de la tierra. Esta señal es radical porque nos saca violentamente de nuestra zona de confort y nos obliga a actuar con audacia en el nombre de Jesús frente a la evidencia cruda de la enfermedad. ¿Por qué es tan vital no ignorar esta señal hoy en día? Porque el mundo está gimiendo bajo el peso del dolor físico y mental, y Jesús nos posicionó estratégicamente como sus manos y sus pies en este plano material. Sanar a los enfermos no es un don exclusivo de unos pocos evangelistas famosos en una plataforma con luces. Es una señal que debe seguir a cada persona que ha depositado su confianza en Cristo. Cuando oras por alguien y pones tus manos sobre su hombro, no estás probando suerte a ver si pasa algo, estás ejerciendo un derecho legal, comprado con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. La enfermedad es una intrusa, una anomalía en la creación original de Dios,
y el creyente tiene la orden y la capacidad de resistirla. Esta señal requiere una fe que no se intimida por los diagnósticos médicos terminales, ni por los síntomas visibles, ni por el dolor evidente. Requiere entender, a un nivel celular, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive y respira dentro de ti. Al poner tus manos sobre un enfermo, estás declarando que el reino de Dios ha invadido ese espacio de dolor. Es la manifestación más pura de la compasión divina en acción. Si te atreves a creer y a actuar, verás milagros que dejarán a los médicos sin palabras, verás tumores desaparecer, huesos soldarse y mentes atormentadas recuperar la lucidez. Esta es la prueba definitiva de que tu fe no es una teoría abstracta, sino una fuerza física y espiritual que restaura todo lo que el pecado y la caída intentaron destruir. Es natural que después de escuchar estas promesas te preguntes, si esto es verdad, ¿por qué no veo estas señales en mi vida o en mi congregación todos los días? La respuesta es profunda pero sencilla. Las señales siguen a los que creen, no a los que simplemente saben. Hay una diferencia abismal entre el conocimiento intelectual de la Biblia y la fe de la enseña que los milagros eran solo para la época de los apóstoles. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su promesa no tenía fecha de caducidad. Para activar estas señales se requiere una rendición total y una audacia santa. Las señales no se manifiestan en la comodidad del sofá, sino en el campo de batalla de la necesidad humana. Si quieres ver sanidades, debes empezar a orar por los enfermos. Si quieres ver liberación, debes confrontar la oscuridad en el nombre de Jesús. La fe es como un músculo que se atrofia si no se usa, pero que crece exponencialmente cuando se pone a prueba. Otro obstáculo común es el miedo al fracaso, o al qué dirán si el milagro no ocurre de inmediato. Pero nuestra responsabilidad es obedecer y poner las manos. La responsabilidad de sanar es de Dios. Cuando quitas el peso del resultado de tus hombros, y simplemente te conviertes en un canal obediente, el poder comienza a fluir. Estas señales son la herencia de los hijos de Dios, y es hora de que la Iglesia reclame lo que le pertenece por derecho divino. No te conformes con una religión seca cuando tienes a tu disposición el océano del poder del Espíritu Santo. Estas 5 señales no son reliquias polvorientas del pasado ni cuentos de hadas diseñados para entretener nuestra imaginación. Son herramientas de guerra espiritual y evidencias tangibles de una relación viva y vibrante con el Creador del universo. Si hoy sientes que estas señales no te siguen, si sientes que tu vida espiritual ha sido un desierto de rituales sin poder, no te desesperes ni te juzgues. La fe es un camino de descubrimiento, y la revelación es progresiva. El primer paso, el más crucial, es creer con todo tu ser que estas promesas son para ti, aquí y ahora, en el siglo XXI. No esperes a alcanzar una perfección moral inexistente para actuar. Los discípulos originales eran hombres rudos, con dudas y fallas, y aún así transformaron el curso de la historia humana, porque creyeron en la palabra de su Maestro. Empieza hoy mismo a declarar estas verdades sobre tu vida, sobre tus hijos, y sobre tu salud. Si este mensaje ha encendido una chispa de fuego en tu espíritu, y sientes que es hora de caminar en una nueva dimensión de autoridad, te invito formalmente a que te suscribas a nuestro canal. Aquí exploramos sin miedo los misterios de la fe y el poder real de Dios. Dale un me gusta a este video si estás listo para dejar de ser un espectador y convertirte en un protagonista de lo sobrenatural. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas 5 señales necesitas activar con más urgencia en tu situación actual. Leemos cada mensaje y estaremos intercediendo por ti. Recuerda siempre que no estás solo en esta batalla. Tienes el respaldo total del ejército celestial y la autoridad indiscutible del Rey de Reyes. No te pierdas nuestro próximo video, donde profundizaremos en cómo mantener una atmósfera de milagros constante en tu hogar y en tu lugar de trabajo. Dintala tu mento centuros en tu lugar de folera nesti constante en tu lugar de pravapas y frafus tariactaloxi noctor vitil como jaretor capla, atolomía cabitolos como oxo folera en tu lugar de spasopse Cristo intense.
Donopuri la borsanatolomia cabros contoronexte en extantaste no me mariaptoro comoxe reyerte vistir del comas procalish abas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento y el poder transformador de Dios te acompañen en cada paso que Dios te acompañen en cada paso que diara bautra.